La luz que quebranta el alma. Hechos 9, versículos 3 al 6. Hasta el capítulo 9 del libro de los Hechos se narra cómo Saulo fue el líder de la persecución contra los cristianos. Saulo de Tarso quería a toda costa terminar con esta nueva secta que se había creado. Una aparente división del judaísmo que afirmaba que el Mesías ya había venido al mundo, que había sido asesinado por los judíos y que además había resucitado al tercer día. Toda esta historia era una blasfemia para Saulo. Él, fiel a su formación religiosa, quería terminar con todo esto de una vez. Al perseguir a la iglesia en Jerusalén, había conseguido que el evangelio se dispersara, incluso hasta llegar a Siria, donde en la ciudad de Damasco se había formado un grupo de cristianos que estaban perturbando las sinagogas. Saulo se preparó para viajar y acabar con este desorden que se había creado. Pidió permiso al sumo sacerdote para perseguir, atrapar y encarcelar a todos los cristianos que encontrase en Damasco. Hechos 9, 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este es el relato de conversión más conocido y difundido de la historia. Pero más que una conversión, parecería el relato de un enfrentamiento frustrado. Vemos a Saulo persiguiendo ferozmente a la iglesia de Cristo, que es como perseguir a Cristo mismo. Cuando alguien se mete con la iglesia de Cristo o con un hijo de Dios, se está metiendo con Cristo mismo y tratando de luchar contra Dios. Entonces Jesús le sale al encuentro, como diciéndole: acá estoy, me persigues pero no me escondo, acá estoy. Es asombroso notar que el solo acercamiento del Señor Jesús generó un destello de luz desde el cielo que cegó inmediatamente a Saulo. La luz del mundo que había andado en medio de nosotros ahora se aproxima un poco para poder hablar con Saulo. Jesús se acerca en su forma natural, lleno de gloria y de poder. Esa luz es irresistible, aún para un feroz y decidido perseguidor de la iglesia. El resplandor de la presencia de Cristo hace que Saulo caiga a tierra, confundido y asombrado por el suceso. Luego viene la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este momento solo podemos imaginarnos lo que Saulo tenía en la mente. Seguramente temor, asombro, algo de curiosidad. Posiblemente le habrán venido a la memoria los milagros de los que él había escuchado que Jesús hacía. Tal vez le pasó por la mente el relato de la resurrección y que podía ser cierto, no lo sabemos. Pero él solo atinó a preguntar desde una posición humilde, reconociendo que quien le hablaba era claramente superior y mucho más poderoso que él. Seguramente con miedo a equivocarse preguntó: ¿Quién eres, Señor? Para que luego Jesús con su voz pueda quebrar por completo su alma. Su tenacidad, decisión y compromiso de perseguir a los cristianos se desvanecieron con una sola frase del Señor Jesús. Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Seguido de la muestra de misericordia que caracteriza a nuestro Señor. Le dice: dura cosa es dar patadas contra el aguijón, como diciéndole: ¿en serio me vas a enfrentar? ¿Quieres luchar conmigo?
mostrando que él puede usar su poder para destruir a Saulo y toda la persecución contra la iglesia en un instante y sin ningún problema. Que el hombre no puede siquiera pensar en luchar contra Dios. Es triste que muchas veces nos encontramos en la situación que se encontró Saulo. Estamos enfocados en nuestras metas, en nuestros sueños, persiguiéndolos con tenacidad, a veces con disciplina, con compromiso, sin siquiera preguntarnos si es Dios quien quiere que hagamos esto o aquello. Estamos enfocados incluso en ir contra lo que Dios ha establecido, lo que Dios nos dice claramente en su palabra. Pensamos que nuestras ideas son mejores que las de ella, que mis decisiones son más beneficiosas que los parámetros que Dios me ha dado para vivir. Desobedecemos y nos alejamos de Dios sin considerarlo a Él. Pero gracias Dios que Él nos considera a nosotros. Él sigue siendo fiel. Él sigue mostrando misericordia. Recuerda que siempre es dura cosa dar coces contra el aguijón. No sea que en algún momento te encuentres enfrentándote a Dios por no considerar sus consejos a tiempo. Si es así, Él puede restaurar y curar la herida hoy. Acerquémonos en oración pidiendo perdón. Él no nos ha desechado. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este relato no es un relato de conversión tradicional, donde uno se arrepiente, se convierte y ahora comenzamos a aprender lo que Dios quiere de nosotros. O a veces ni eso. Nos arrepentimos y pensamos que ganamos el cielo y nada más. O entramos en un proceso largo donde empezamos a querer obedecerle. Sabemos que el primer paso de obediencia es el bautismo. Sin embargo, a veces pasan años desde que aceptamos que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador hasta que al fin nos bautizamos. Sin embargo, en el relato de Saulo, al instante, luego de solo una frase de Jesús, Saulo rinde su vida ante él, quebranta su alma, doblega su voluntad, reconoce el señorío de Cristo, la grandeza de su poder y hace la pregunta que tal vez aún no hemos hecho al Señor. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez se lo has preguntado al Señor? ¿Sabes para qué estás acá en este mundo? ¿Sabes qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida o a través de ella? Si no es así, hoy es el momento de preguntarle a Dios, decirle: Padre, ¿qué quieres que yo haga? Pero debe ser con la misma rendición que tuvo Saulo en el camino a Damasco, estando dispuesto a dejar de lado tus metas, dejar de lado tus planes, no importa lo importante que creas que ellas son, lo muy altos que parecen tus objetivos. Doblegarte delante del Señor es el paso de fe que debemos dar. Es interesante que el Señor no le dice a Pablo lo que debe hacer en ese momento. Tal vez podemos pensar que podía adelantarle algo, decirle que ha sido escogido para predicar a los gentiles, o decirle que ha sido perdonado y que será usado para la gloria de Dios, o hay alguna cosa de las que Pablo llegó a hacer. Pero Jesús le dice que se levante, que vaya a la ciudad y que allí se le dirá lo que iba a hacer. Esto es lo que a muchos nos pasa cuando conocemos al Señor. Algunos de inmediato no sabemos lo que vamos a hacer o lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Pero lo que sí debemos saber es que ya no se hará lo que yo quiero hacer,
Hasta ese momento, Saulo hacía lo que a él mejor le parecía. Él tuvo la iniciativa de ir al sumo sacerdote para apresar a los cristianos de Damasco. Él lideraba la persecución. Seguramente él no preguntaba a la gente qué debía hacer, sino que la gente venía a preguntarle a él qué había que hacer para atrapar a los cristianos. Pues eso cambió desde el momento en que se encontró con Cristo. Y eso tiene que cambiar en nuestra vida desde el momento que nos encontramos con la cruz. La luz de Cristo que quebranta el alma nos da vida y nos da un propósito. No más hacer lo que yo quiero, porque desde el momento que decidimos servir al Señor, Él nos dirá lo que tenemos que hacer. Esto, por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero la vida cristiana no es una balanza de buenas obras versus malas decisiones. Es un camino con una sola dirección: seguir a Cristo. Podemos caminar rápido o podemos andar lento. Podemos resbalar e incluso caer, pero nunca debemos dejar de avanzar. Eso lo hizo Saulo desde que la luz alumbró su vida. Y ese continuo avanzar es el indicador que tenemos ahora para saber si nosotros hemos llegado a esa luz que quebranta el alma o aún no.